Martes 30 de enero, penúltimo día, hermanos, ya de este mes de enero, y como si nada, mire, el primer mes de este año 2024 ya casi se nos fue. Un privilegio, hermanos, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ve a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente? Y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que le hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 5 de San Marcos. Veíamos el día de ayer cómo Jesús, después de enseñar a la multitud, en la misma barca donde él estaba ubicado para poder tener una mayor visión de su público, pide que lo lleven al otro lado del lago. Y decíamos que fue a la tierra de los Gerasenos, ¿verdad? Hay una tierra, pues ya tierras paganas. Allá el Señor va a libertar al endemoniado Geraseno. Hoy entonces el Señor regresa o retorna, porque recordemos que los gerasenos no quisieron que se quedara con ellos. Al contrario, dice el Evangelio que le suplicaron que se fuera,
¿verdad? Y lo hablábamos ayer, obviamente porque ellos prefirieron, les dolía más los cerdos que habían muerto a la alegría de ver al endemoniado ahora muy sano. Pero ahí es donde Jesús obviamente no se quedó ahí, sino que se va nuevamente, ¿verdad?, para la región de Galilea. Y dice la palabra que cuando llegó a la orilla del lago, se quedó ahí, en ese lugar, y se le reunió mucha gente. Pero esas personas obviamente iban ya buscándole, porque ellos sabían que el Señor podía sanar, que el Señor podía cambiarles el rumbo de sus vidas. Pero dice que de entre la gente se le acercó un jefe de la sinagoga. Es interesante cómo el Evangelio de San Marcos, que es este que hemos leído, nos dice el nombre de este jefe de la sinagoga. Fíjese que el Evangelio de Mateo casi no nos da detalles sobre este hecho. De hecho, no nos dice el nombre. De acuerdo a Mateo, no sabemos el nombre, pero de acuerdo a Marcos, sabemos que este hombre se llamaba Jairo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque recordemos que el primer evangelio en ser escrito fue Marcos. Entonces, eso implica que es Marcos el que tiene la solvencia para declarar cómo se llamaban estas personas. Pues este Jairo, de alguna manera había escuchado hablar de Jesús, y a pesar de que él era jefe de la sinagoga, obviamente judío, ¿verdad? Pero vemos cómo él sabe que Jesús podía sanar, y vea que dice que se encontró con Jesús, se le echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Notemos cómo aquel hombre está haciendo cosas para que el Señor pueda responder, y lo logra, porque de esa manera, al insistirle, al suplicarle, al adorarle, el Señor pues iba seguramente a responder. Ahora veamos qué le dice. Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Notemos cómo ya hasta este momento la acción de poner manos a los enfermos ya era muy conocida. Pues veamos que el mismo Jairo le dice, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos, porque de esa manera ella se va a curar. Y efectivamente, dice la palabra, que el Señor decidió ir, porque vea que dice, Jesús se fue con él. O sea, Jesús accede a ir a la casa de Jairo. Pero vea que es interesante, porque se nos dice que mientras iba, mucha gente lo seguía y lo apretujaba. O sea, la multitud pues va con Jesús. Pero fíjese, hermano, que este hecho, o más bien este relato, se ve suspendido o se ve pausado, porque se nos presenta otro milagro, que es el milagro de la mujer con flujo de sangre que fue sanado. Ahora, curiosamente, este relato que aparece en Mateo, Marcos y Lucas, siempre, hermanos, aparece de esa misma manera. O sea, siempre aparece como un sándwich, ¿verdad? La primera parte, que es donde se nos presenta la petición de Jairo, la parte de en medio, que es el milagro de esta mujer con flujo de sangre, y la segunda parte, o la tercera en este caso, que es donde ya se nos describe obviamente lo que Jesús va a hacer en la casa de Jairo. Pero veamos que siempre, ahora hay detalles importantes que unen estos dos relatos. Uno de ellos es, por ejemplo, que la mujer con flujo de sangre tenía 12 años de estar padeciendo la enfermedad, y se nos dice que la niña, o sea, la hija de Jairo,
también tenía 12 años de edad. O sabemos cómo el número 12 ahí es bien importante, 12 años de sufrimiento para, en este caso, la mujer que estaba enferma, y 12 años de edad de la hija de Jairo. Otro dato también bien especial de este relato es que tanto Jairo como la mujer habían gastado todo o habían hecho hasta lo imposible por lograr la sanación, ¿verdad? La mujer se nos dice que había gastado todo, durante 12 años había buscado la sanación y no la había encontrado. Igualmente Jairo, ¿verdad? Había buscado los médicos, pero no había logrado que su hija pudiese sanar, sino al contrario. Vamos a ver cómo incluso la niña va a morir, pero ahí es donde estaba perfectamente la obra del Señor. Ahora, le decía entonces que como un sándwich se nos presenta que entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho, dice la palabra, en manos de los doctores. Había gastado toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado o iba empeorando. Ella escuchó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás. Pero vea, se le acercó por detrás, pensando, dice el texto, pensando que con solo tocarle el borde del manto se curaría. Ahora, aquí creo que es muy importante los detalles. Yo siempre trato de ir explicándole los detalles de la palabra para su mayor comprensión, hermano, no es por aburrirle. ¿Por qué se le acerca por detrás a Jesús? Y lo hace porque, de acuerdo a el flujo de sangre, que era la enfermedad que ella tenía, y de acuerdo a la ley de Moisés, esta mujer era una mujer impura. O sea, era una mujer que por la enfermedad estaba excluida de toda la obra de Dios. Entonces, eso hacía que ella no pudiese acercarse frente a Jesús porque ella era impura. Entonces se le acerca por detrás. Pero también notemos que ella dice que pensaba y dijo: si tan solo toco el borde de su manto, quedaré sana. Notemos la fe, la confianza de esta mujer. Cuando ella dijo: si tan solo toco el borde del manto. Ojo, ahí creo que es importantísimo lo siguiente. No es, hermanos, que el manto tenía poderes curativos. No, porque era un manto sencillo, común y corriente, sino más bien la acción de fe que ella hace para recibir un milagro. Y aquí creo que es importante, hermanos. De hecho, el tema central de este relato, que en el fondo son dos relatos, el tema central es la fe. Porque vea, esta mujer tuvo tanta fe que ella dijo: si tan solo toco el borde del manto, yo voy a ser sana. O sea, ella entendió que lo que iba a obrar era su fe, su seguridad, su confianza, y ella obviamente y claramente recibió. Pero aquí entonces, bueno, y luego vamos a ver, ¿verdad?, la misma acción de Jairo cuando el Señor le va a decir: mira, no temas, solo cree. Ahora, pero volviendo al mismo relato de la mujer enferma, notemos entonces cómo el Señor se da cuenta que poder curativo ha salido de Él. Y fíjese, hermano, que aquí yo le puedo dar un comentario así rapidito. Yo siempre he creído que los milagros se provocan. Usted tal vez dirá: ¿cuándo Dios me irá a hacer el milagrito que yo le estoy pidiendo? Hermano,
cuando usted lo crea. Los milagros se provocan. Entonces, esta mujer, por ejemplo, es el vivo ejemplo. Ella se acerca a Jesús. Jesús ni cuenta se daba en ese momento, pero ella se acerca con tanta confianza, con tanta seguridad, que ella sabe que va a recibir sanidad, aunque sea tocando el manto de Jesús. Pero esa fe es la que también debe de ser parte de nuestras vidas. El entender, hermanos, que no es el manto, sino es la confianza, es la fe, es la seguridad que yo debo de tener. Ahora, notemos, entonces vemos cómo ella sana. El Señor pregunta quién me ha tocado, y claro, la multitud lo tocaba. Los discípulos le dicen, pero si aquí todos te han tocado. La pregunta sería, ¿quién no te ha tocado? Pero dijo el Señor, es que poder curativo ha salido de mí, dijo. Ahí la mujer se dio cuenta que se trataba de ella, y en ese momento le dijo, Señor, yo fui quien te tocó. Y es hermoso porque el Señor le va a decir, calma, mujer, tu fe te ha curado, tu fe te ha sanado. Vemos cómo el Señor le está diciendo, fue la fe, fue la acción de fe que tú hiciste la que te sanó. Ahora, pero también dice que hablando eso estaba Jesús cuando, vea que dice, todavía estaba hablando Jesús con la mujer cuando los criados de Jairo se le acercaron y le dijeron, ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? O sea, ya murió. Y vemos cómo eso nos enseña dos cosas. Primero, lo que la gente tiene por concepto de la muerte, ¿verdad? Porque piensan que al morir, pues ya se terminó todo, ahí ya estuvo. Pero nosotros sabemos que después de la muerte, obviamente, hay una vida eterna preparada para nosotros. Para tener esa vida, obviamente, es aquí donde hay que buscarla y asegurarla. Pero notemos que ellos también le están diciendo que no hay nada que hacer. Sin embargo, hermanos, para Cristo siempre hay algo que hacer. Siempre se va a poder hacer algo. Y vea que dice que el Señor escuchó lo que le decían. Y se le acerca a Jairo y le dijo, no temas, basta que tengas fe. Notemos cómo el Señor ahora está exhortando a Jairo a que, así como aquella mujer había tenido fe para sanar su enfermedad, ahora Jairo tiene que tener fe para recuperar a su hija. Esto nos enseña el valor de la fe, hermano, que la fe va a resucitar hasta los muertos. Ahora, el Señor entonces se dispone a ir a la casa de Jairo. Dice que al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente, ¿verdad? Los llantos, los alaridos que daban. Esto se debe a que en tiempos de Jesús las personas no era como la cultura de hoy, que muere una persona y vamos todos, ¿verdad?, a la vela. No, en tiempos de Jesús nadie iba a una vela de un fallecido. De hecho, debo de aclarar que la cultura de velar los muertos no es una cultura oriental, es una cultura occidental. Los judíos nunca andan velando un muerto. Ellos lo hacen al estilo COVID, para que usted me entienda. Hoy muere la persona y si todavía nos alcanza la luz del sol, hoy la enterramos, ¿verdad? Esa era la forma. Entonces, y como nadie se acercaba a asistir y acompañar a un entierro, habían personas que ese era su trabajo. Ellos andaban asistiendo en las velas, obviamente por un sueldo, por una paga. A esas personas
es que los evangelios le llaman las plañideras, que eran más que todo mujeres, ¿verdad?, que andaban pues como asistiendo en los velorios o en donde habían difuntos, para poder así ganar pues unas ofrendas, ¿verdad?, que la gente daba. Ahora, Jesús llega, saca a la gente, se queda solo con los papás de la niña, y vea que se le acerca y le dijo: Talita cumi. Es una frase que el mismo evangelio la traduce, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Notemos cómo el Señor se dirige a ella: niña, a ti te digo. Y dice la palabra que inmediatamente la niña se levantó y se puso a caminar. Y todos se quedaron estupefactos. Pero hermanos, una vez más, la fe mueve montañas. Una vez más, la fe en el Señor obra y realiza milagros. Por eso, quiera Dios que nosotros podamos ser hombres y mujeres de fe, que podamos creerle a Dios, que podamos comprender que tenemos un Dios que todo lo puede, y que si yo le pido, Él va a ser fiel y justo para responder, para obrar en mi vida. Por eso, hermano, sea la necesidad que usted está pasando, pídale a Dios, y se dará cuenta cómo el Señor es fiel para obrar y justo en bendecirnos. Por eso que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.